Hola amigos del canal Dalón, bienvenidos al capítulo número 6 de este programa, El Método Dalón, donde estamos desentrañando todas las claves para liberarnos de las cadenas de este mundo y avanzar en forma alegre y feliz hacia nuestro destino de la paz interior y la plenitud. Este programa va a ser el último donde revisaremos los fundamentos del método Dalón. A partir del próximo programa ya vamos a entrar en lo práctico, cómo aplicar todos estos fundamentos o cómo a partir de estos fundamentos ir aplicando las grandes claves que nos van a permitir avanzar en este camino que nos hemos propuesto. En el capítulo anterior hablamos ya de varias claves muy profundas e inquietantes. Por ejemplo, hablamos de que hay una fuerza descomunal que se opone a tu despertar. Dijimos que esa fuerza venía de ti mismo, que nace de tu propia voluntad. Esto en principio seguramente te sonó terrible. Sin embargo, si lo pensamos un poco mejor, es algo maravilloso, porque implica dos cosas básicamente. Una, que tú posees esa fuerza descomunal. Segundo, que puedes usar esa misma fuerza descomunal para revertir todo aquello que has hecho que te está impidiendo ser completamente dichoso. Bueno, ¿y qué fue lo que hiciste básicamente? Lo que hiciste fue elegir al ego como tu Dios, dicho en forma bastante simple, digamos, ¿no? O sea, elegiste la separación, ¿no? Elegiste separarte de Dios y separarte de los demás y vivir una vida individualista, podríamos decir. Otra buena noticia: cuando reconozcas que elegiste esto, y quizás te falta un tiempo aún para reconocer plenamente que elegiste al ego como tu Dios, pero cuando lo elijas, cuando reconozcas que realmente lo elegiste, sabrás que tienes la posibilidad de elegir, y eso implica que puedes elegir de nuevo. ¿Estás preparado para dejar de elegir al ego y la separación y elegir volver a Dios, volver a tu verdadero hogar, a la perfecta unidad? Seamos honestos y reconozcamos que no estás preparado aún para tomar esa decisión. Pero he aquí otra buena noticia. Hoy día estamos en un programa de muchas buenas noticias. Tienes todo el tiempo del mundo, ¿no? Esta es una clave importante también. Tienes todo el tiempo del mundo para regresar a tu hogar. Y cuando digo todo, lo estoy diciendo literalmente, todo el tiempo del mundo. Puedes demorarte 1.000.000 de años o más si lo deseas. Recuerda que tu verdadero ser ya está con Dios en la unidad perfecta. Si no lo has entendido claramente hasta ahora, te lo voy a decir en forma muy clara. En el ámbito de Dios, donde todo es uno, tú jamás te separaste de tu Padre. Por lo tanto, ya estás con Él en la perfecta unidad. La unidad es eterna y no hay ningún tiempo en que en la eternidad deje de ser. Por lo tanto, si fuiste creado en la eternidad y si tu origen es ese lugar de unidad eterno, significa que jamás puedes ausentarte de ahí. Cuando se vive en la eternidad es imposible ausentarse por un tiempo, ¿no? Por lo tanto, si fuiste creado en la unidad, significa que en la unidad eterna, si fuiste creado en la eternidad, en el ámbito de Dios, que es la eternidad, significa que siempre has estado ahí y siempre estarás ahí. Por lo tanto, lo que está en juego aquí es tu conciencia en este mundo
ilusorio o en este viaje en el tiempo que estás haciendo, ¿ya? Ese es punto número 1. Es como, a ver, te voy a poner un ejemplo porque sé que este concepto de que a pesar de estar aquí en este mundo, no dejaste de estar en el mundo de Dios nunca, quizás es un poco difícil de entender, pero imaginemos que tú te pones a jugar un videogame en tu casa, te pones un casco y con una consola comienzas a jugar un juego de realidad virtual. ¿Ya? Imagínate que en este juego tú te tienes que arrancar de los dinosaurios, por decir algo, en la época de los dinosaurios. Tú crees que estás, digamos, en el hace 65 millones de años en el pasado arrancando de los dinosaurios. Pero si algún pariente tuyo que está en tu casa, tu cónyuge, tu hijo, tus padres, tu hermano, lo que sea, pasa por el living donde estás jugando ese videogame, ¿estás ahí o no estás ahí? Sigues estando ahí, ¿cierto? Aunque tú en tu conciencia creas estar con los dinosaurios hace 65 millones de años atrás, tú sigues estando en el living jugando el videogame y todos te ven que estás ahí. Pero tu conciencia está viajando en el tiempo, ¿ya? A ver si eso te ayuda un poco a entender que a pesar de que estás aquí, alejado del Padre, alejado de Dios, alejado del cielo, allá sigues estando, porque allá es todo es eterno. Bueno, aunque no lo entiendas 100%, sigamos avanzando. Esta es la estrategia de este método, es seguir avanzando aunque nada quede 100% claro. Es la única forma de avanzar en este complejo terreno. Entonces, decíamos que puedes tomarte todo el tiempo que quieras para volver a tu hogar. Nadie te apura, ¿no? La primera razón es porque ya estás ahí y la segunda es porque puedes estar todo el tiempo que quieras aquí en este mundo, en esta ilusión. De hecho, aunque te cueste creerlo, el tiempo es un efecto de que tú estés aquí. El tiempo es un efecto secundario del hecho de que tú hayas querido separarte de Dios y estar en esta ilusión, ¿no? El tiempo es un recurso que se inventó o que tú inventaste para poder tener esta experiencia de estar separado de tu Padre. Se podría decir que el tiempo se va tejiendo a medida que tú lo vas necesitando, ¿no? Complejo concepto, pero sigamos avanzando. Digamos que entonces no tienes ningún apuro para volver, salvo que, y esto es un aspecto del método Dalón, no creo haberlo leído en un curso de milagro, podríamos decir un aspecto que tú tendrás que ver si lo tomas o no, que no es necesariamente el curso de milagro, y es que es la teoría, mi teoría en el método Dalón es que, y avalada por mi propia experiencia obviamente, es que si avanzas muy lento en este camino de vuelta a Dios, el camino se hace más difícil. Y si avanzas a un buen ritmo, el camino se hace divertido, entretenido, fascinante. Yo en lo personal no dejo que la fascinación o la felicidad o el entusiasmo que puedo sentir por el hecho de estar avanzando a un ritmo rápido me haga sacar el pie del acelerador, porque ahí sería un perjuicio, ¿no? Si yo dijera, hoy la estoy pasando tan bien en este camino de vuelta a Dios que voy a desacelerar un poco el camino para que no se acabe tan pronto. Creo que sería un error, pero bueno, eso es decisión de cada uno. Entonces, una gran clave de este método Dalón es: si en el camino encuentras un lugar agradable y decides quedarte ahí, estarás abandonando la caminata y eso te hará infeliz, ¿no? O sea, tú caminas felizmente este camino de vuelta al hogar, estás feliz, encuentras un pueblo maravilloso y dices, yo aquí me quedo, este pueblo me encantó, soy feliz recorriendo el camino en este pueblo. Pero si te quedas en el pueblo, estás abandonando la caminata y te estás quedando estancado en un pueblo, en un punto. Y lo que te da la fascinación y la felicidad es el ir avanzando. Entonces, ojo, no caigas en la tentación de que en este camino, cuando encuentres un lugar agradable, te quedes estancado en él. Clave importante de este método. Entonces, la clave es: avanza a un buen ritmo, que no sea demasiado agotador, pero que no te quedes estancado.
Otra gran clave del método Dalom es: reconoce tu miedo a Dios, reconoce tu enorme reticencia a abandonar este mundo, abandonar tu independencia y tu ego. Pero mientras trabajas en deshacer todo ese miedo, toda esa reticencia a avanzar y a volver a Dios, usa ese deseo de permanecer aquí para no sentir tanto apremio y ansiedad en liberarte de este mundo. Esta clave también es exclusiva del método Dalom, no está en un curso de milagros, pero es una clave que a mí me ha funcionado, porque a veces a mí me ocurre, y creo que a todos los estudiantes del curso de milagros les ocurre, que se vuelven tan ansiosos por volver al Padre, por volver al cielo, por volver a la unidad, que comienzan a pasarla mal, comienzan a sentirse demasiado incómodos en este mundo de la dualidad. Entonces yo he inventado este pequeño truco que tú sabrás si lo usas o no, porque es exclusivo del método Dalom, no es parte del curso de milagros, por lo menos no explícitamente o no que yo sepa, ¿no? Y es esto de usar el deseo de volver a la paz total, a la unidad y a Dios, pero también usar esa especie de reticencia a abandonar este mundo y a abandonar la individualidad para no estar tan ansioso con llegar hoy a la meta, porque lamentablemente el camino es largo. Nadie se sana totalmente como para volver a su hogar en minutos, ni en días. Normalmente esto requiere un tiempo bastante largo. Así que si este truco te sirve, úsalo. Si no, deséchalo. Yo sé que muchos estudiantes de un curso de milagro van a estar en contra de esta última clave, pero bueno, es decisión tuya si seguirla o no, y si decides usar este pequeño truco, tienes que fijarte si te funciona, porque si no te funciona, si no te ayuda a estar más alegre y más feliz en este mundo, sin desacelerar el avance hacia de vuelta al hogar, de vuelta a Dios, entonces si te funciona, si hace más agradable la estadía en este mundo donde somos forasteros, úsalo, si no, deséchalo. Bueno, otro concepto bastante complejo y duro que vimos en el capítulo pasado fue esto de la mentalidad de Lucifer. Y por eso quiero detenerme un poquito también sobre esto, porque no quiero que queden demasiadas cosas, digamos, dudas en la mente con respecto a esta mentalidad de Lucifer. Decíamos que básicamente la mentalidad de Lucifer consiste en el deseo de crear un mundo separado de Dios, donde uno mismo sea el pináculo de dicho mundo, el amo y señor de esta nueva realidad. Lo primero que tenemos que hacer para poder lidiar con este peliagudo asunto es desatanizar a Satanás. Desatanizar a Satanás. Por eso, en parte, yo he usado el nombre Lucifer, porque siento que el nombre Satán o Satanás tiene una imagen aún más siniestra, ¿no? Pero bueno, el punto aquí es que si queremos entender a fondo la situación en la que nos encontramos, debemos dejar fuera todo este miedo ancestral que tenemos ante las figuras diabólicas, ¿no? Y todos los prejuicios con respecto al mal y al malvado y al coludo y en fin, para poder observar este asunto con un poco de objetividad, ¿no? El miedo, aunque te hayan enseñado que es tu gran aliado en el aprendizaje y para saber dónde meterse y dónde no, y que el miedo te protege y que el miedo es prácticamente tu guardián y todo, la verdad es que el miedo no aporta nada. El miedo no te ayuda en lo más mínimo en la vida y en tu camino. Así que tenemos que dejar el miedo de lado, dejar de sentir miedo por cualquier imagen que tengamos, cualquier ser, cualquier caricatura que tengamos en la mente sobre un ser maligno y diabólico y que nos tiene absolutamente bajo control. Hay que desecharlo. Por eso, esta vez a este personaje le llamaremos el hijo pródigo, para usar un nombre menos cargado de connotaciones terroríficas. El hijo pródigo, como hemos dicho durante todo este programa,
ha fabricado un mundo donde Él pueda ser la primera causa, el Altísimo, el Supremo, el pináculo. Pero para eso, como también hemos dicho, ha debido dejar fuera de esta nueva realidad a su Padre, al verdadero Dios, al verdadero Ser Supremo, al verdadero pináculo de todo, ¿no? Para poder ser Él, para poder Él tener la experiencia de ser el Dios Supremo, ha tenido que dejar al verdadero Dios fuera. Esto en sí, aunque te suene extraño, no sería tan grave si es que fuera solo un juego. Si el hijo pródigo hubiese decidido jugar a que tiene un mundo independiente de su padre, no habría nada malo en ello. El problema es que el hijo pródigo olvidó de reírse de este juego, se lo tomó en serio. Ese es el gran problema de este mundo, que el hijo pródigo se tomó en serio el haber creado un mundo sin Dios y por lo tanto creyó que realmente se había separado de su padre y por lo tanto había despojado a Dios de su hijo. Porque recuerda que en la verdadera realidad de Dios solo existe uno, que es Dios, y su hijo, que es uno, y ambos son uno también. Por lo tanto hay un solo padre y un solo hijo que forman una gran unidad. Pero en la mente distorsionada del hijo pródigo, él pensó, bueno, si yo abandoné a mi padre y hay un solo hijo, quiere decir que dejé a Dios sin hijo. O sea, dejé al reino de Dios sin reino. O sea, dejé a Dios sin su reino, porque el Hijo de Dios es la creación del Padre. Dios solamente creó a su Hijo. Eso es todo. Toda la creación de Dios es su Hijo, que es su extensión. Por lo tanto, si el Hijo hubiese podido separarse del Padre, habría destruido total y absolutamente el reino de Dios, ¿no? Entonces, ¿esto qué ocurrió? ¿Qué ocurrió con esto? Que generó en la conciencia del hijo pródigo una experiencia de enorme culpa. Imagínate la culpa que se debe sentir de creer que has destruido total y absolutamente el reino de Dios. ¿Y qué ocurre con la culpa? Como ya hemos dicho, la culpa lleva al miedo, el miedo al castigo. Piensa tú, ¿por qué la culpa es tan horrorosa? ¿Por qué sentirse culpable produce un dolor tan intenso y profundo? Por el miedo al castigo, al justo castigo, según esta ideología del miedo, de la culpa, el miedo del castigo, ¿no? Por lo tanto, el hijo pródigo siente que volver a Dios significa ir directamente al gran castigo. Y ahora yo te pregunto, ¿qué crees tú que el hijo pródigo prefiere? ¿Entregarse voluntariamente a su verdugo, que sería Dios? ¿O mejor seguir jugando a ser el rey del mundo? Este es el gran dilema que tiene el hijo pródigo: entregarse al gran verdugo o seguir jugando a ser el rey del mundo, de este mundo, de su creación. Es decir, ese es tu gran dilema, porque tú eres el hijo pródigo de Dios. Por eso estás en el dilema en el que estás. No estás feliz con este mundo, ni con tu vida, ¿cierto? Porque si estuvieras tan feliz, probablemente no estarías viendo este programa. Si estuvieras totalmente feliz de tu vida y de lo que es tu mundo, no perderías el tiempo viendo un programa que te puede ayudar, que tú piensas que te puede ayudar a avanzar hacia esa paz, hacia esa felicidad, hacia esa plenitud, ¿cierto? Entonces, no estás feliz con tu mundo ni con tu vida, pero, y aquí está el kit del asunto, detestas aún más la idea de volver a tu hogar, porque temes que tu padre te estará esperando para propinarte el justo castigo por haber destruido el reino de Dios, ¿no? Si conoces la historia del hijo pródigo en los evangelios, o sea, en la Biblia, sabrás que cuando el hijo pródigo decidió volver, su padre, a diferencia de lo que el hijo pródigo creía, ¿no? El hijo pródigo creía que cuando volviera, su padre
lo llenaría de reprimendas, de castigos, de desprecios, y probablemente ni siquiera lo dejaría entrar de nuevo al hogar de su padre. Sin embargo, la enseñanza de esta maravillosa parábola de Jesús, del hijo pródigo, es que el padre estaba tan feliz que organizó una gran fiesta para recibir al hijo pródigo. Tanto así que el otro hermano, el que no abandonó al padre, llegó a estar celoso y le dijo al padre: yo que he estado siempre contigo, que siempre he trabajado para ti, que siempre he sido leal, y jamás me has hecho una fiesta como esta, y viene aquí tu hijo que desperdició toda su herencia, todo lo que le diste en una vida licenciosa y qué sé yo, y de farra, y ahora que vuelve le haces una fiesta. Bueno, no nos vamos a ocupar ahora del problema del otro hijo, del que no se alejó del padre, porque no es nuestro asunto. Pero nuestro asunto es que el padre, cuando el hijo pródigo vuelve, hace una fiesta maravillosa para recibirlo, a diferencia de lo que el hijo pródigo cree, ¿no? Pero también es justo recordar que para que el hijo pródigo se decidiera volver a su hogar, tuvo antes que vivir una experiencia extrema, ¿no? Porque dilapidó toda su herencia, toda su fortuna, todo lo que el padre le dio, y terminó pasando un hambre horrorosa, terminó en lo peor de lo peor, de hecho revolcándose en el barro, tratando de quitarle la comida a los cerdos, ¿no? Una coronta de choclo mordida por un cerdo era lo que él quería, digamos, para poder saciar su apetito, ¿no? Y en ese momento, mientras se revolcaba en el barro, tratando de quitarle la coronta de choclo al cerdo, ahí reaccionó y dijo: en la casa de mi padre hasta los jornaleros comen manjares comparado con lo que yo estoy tratando de comer ahora. ¿Qué hago aquí? ¿Por qué sigo acá? ¿Por qué abandoné mi hogar? ¿Por qué estoy separado de mi padre? Voy a volver y voy a decir que al menos me contrate como un simple jornalero y voy a estar mucho mejor que acá. Esa es la experiencia extrema que el hijo pródigo vivió en la historia que Jesús contó sobre el hijo pródigo. Ahora, tú tienes que llegar a ese extremo para decidirte volver a tu hogar. Depende solo de ti. Hasta ahora seguramente tú pensarás que jamás has caído tan bajo, ¿no? Y por eso, probablemente por eso, aún tienes muchas ilusiones de ser feliz en este mundo. Piensas que algún día obtendrás lo que buscas, ¿no? Una pareja, una familia, una casa, un título, un premio, un reconocimiento, prestigio, fama, poder, dinero, lo que sea, ¿no? Algo que te haga feliz. No pierdas la esperanza de encontrar algo que te falta para ser tremendamente feliz. Bueno, puedes seguir todo el tiempo que quieras buscando la felicidad en las cosas de este mundo. Nadie te apura, nadie te presiona. Pero, ¿cómo crees que terminará esta historia? ¿Lograrás alcanzar esas cosas que necesitas y que deseas para ser feliz? Puede que sí. Mucha gente lo ha logrado. Pero si llegas a obtener todo aquello que deseas para ser feliz y llegas a ser feliz, estamos pensando en el caso ideal, en el mejor de los casos, cuando consigues todo lo que quieres, consigues todo lo que crees que necesitas para ser feliz y efectivamente llegas a ser feliz con esas cosas. Estamos hablando del caso mejor de los mejores. ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo durará esa felicidad? ¿Crees que esas cosas que consigas te garantizarán la felicidad para siempre? ¿Pueden esas cosas que consigas evitar la vejez, la decadencia y la muerte del cuerpo? Sin duda que no. Por lo tanto, en el mejor de los mejores de los casos, vas a ser feliz solo por un tiempo.
hasta que tu cuerpo decline, la vejez, la enfermedad, la muerte. Eso en el mejor de los casos, porque la mayoría de las personas mueren sin haber alcanzado siquiera esa felicidad que buscaban. Pero en tu caso, quizás la logres y quizás logres todo lo que deseas, pero ¿será para siempre? ¿Y luego qué? Luego de esta decadencia del cuerpo y la muerte, ¿qué viene? Es muy probable que si tú estás viendo este programa tan difícil, es porque crees en la vida eterna. Pero, y aquí viene una pregunta bastante polémica, ¿crees realmente en el cuento que te han contado de que solo se vive una vez y al final de esa vida Dios te evalúa para saber si te manda al cielo o al infierno? ¿Crees en el cuento de que en una sola vida se decide tu destino? Si fuese así, ¿qué pasa con la gente que muere joven? ¿Qué pasa con un niño que muere a los 4 o 5 años? ¿O qué pasa con un niño que vive minutos y muere en la sala de parto? ¿Qué pasa con un niño que nace con grandes problemas físicos, con grandes hándicaps? ¿Qué pasa con una persona que nace en una familia totalmente disfuncional? ¿Qué pasa con la persona que nace en una familia de narcotraficantes? ¿Qué pasa? En fin, ¿cómo puede ser que en esa única vida, que para algunos es afortunada, entre comillas, y para otros es una vida maldita, cómo puede ser que en esa única vida Dios pueda evaluar si mereces el cielo o el infierno? Sin duda que este es uno de los cuentos más absurdos que te han contado. Por lo tanto, descartémoslo de plano. Esto de que en una sola vida se va a definir tu destino es la cosa más absurda y descartada. Por lo tanto, lo único que queda es pensar que hay una existencia mucho más larga de la que nosotros creemos. Llámale reencarnación, llámale existencia multidimensional, llámale como quieras, vida eterna, en fin. Pero es obvio que si hay algo que hacer en este mundo para ganarse el cielo, o por lo menos para poder volver al cielo, porque aquí en este programa postulamos que no hay que ganarse el cielo, pero sí hay que hacer algo que te permita desear volver, ¿no? Entonces, si es que partimos de la base que tienes todo el tiempo del mundo para avanzar hacia tu destino ineludible, en el fondo, de volver al hogar, de volver al Padre, volver al cielo, ¿de qué depende que lo logres? ¿No? ¿De qué depende que logres volver a ese estado de paz y dicha absoluta? Ya dijimos que el gran obstáculo es tu propia voluntad. Tú eres el que no desea volver. Y no deseas volver porque crees que al volver vas a ser fuertemente castigado. Y crees que vas a ser fuertemente castigado porque crees que eres culpable de haber destruido el reino de Dios. Ahora, todo esto no está en tu mente consciente. Tú no eres consciente de haber destruido el reino de Dios. Por eso no te pido que lo creas totalmente. Pero si seguimos avanzando en este método, tenemos que descubrir cómo se manifiesta la culpa de haber destruido el reino de Dios en nuestra vida cotidiana. Y vamos a ver que es muy sencillo, porque la culpa de haber destruido el reino de Dios, o incluso la culpa de haber acabado, de haber eliminado a Dios, se manifiesta en cada culpa que experimentas. Y ahí es donde vamos a entrar en el terreno práctico en el próximo capítulo. Cada vez que experimentas culpa, y no me refiero a tu culpa propia, me refiero a cualquier experiencia de culpa, sea que la ves en ti o que la ves en otro. Es decir, cada vez que la experiencia culpa está en tu conciencia, sea donde sea que la ves, estás recordando la culpa de haber traicionado, abandonado y arruinado a Dios. Por lo tanto, en términos prácticos, a partir del próximo capítulo, vamos a ver cómo vamos deshaciendo en términos
prácticos esa culpa fundamental de haber traicionado a Dios, de haberlo abandonado, ¿no? Y de haberlo prácticamente eliminado su reino o destruido su reino, cómo se manifiesta en cada molestia, en cada sensación desagradable que tienes en la vida, en cada cosa que te irrita, en cada cosa que te molesta, en cada cosa que te saca de quicio, en cada cosa que condenas, en cada cosa que consideras un pecado, en cada cosa que consideras errónea, incorrecta, desagradable, inaceptable, en fin, cada vez que tienes una experiencia en el mundo que no sea el gozo y la dicha absoluta, es porque estás recordando la culpa fundamental de haber traicionado a Dios. Y por lo tanto, cada vez que tengas una de esas experiencias, la única forma de ir deshaciendo la culpa es perdonar esa experiencia específica que estás viviendo en el momento. No importa si es sentirte culpable por haber matado a una hormiga, sentirte culpable por respirar CO2, digamos respirar aire puro y botar CO2 que supuestamente está destruyendo el planeta. No importa si te sientes culpable porque miraste feo a alguien, si te sientes culpable porque no hiciste esto, no importa. Cualquier experiencia que tengas en este mundo que no sea de dicha infinita es porque estás experimentando la culpa que sientes en tu interior que te impide regresar a la fuente del amor, de la paz y de la felicidad. Vamos a dejar hasta ahí este capítulo 6 y, como les decía, ya a partir del próximo capítulo vamos a entrar en la práctica de todo esto que hemos estado señalando en estos últimos minutos. Espero que esto te alegre, el hecho de que vamos a ir a lo práctico, a cómo aplicar estos fundamentos en tu vida cotidiana, en tu día a día, en tu minuto a minuto. Y te prometo que vas a comenzar a experimentar los efectos de ir aplicando este método Dalón en cada detalle de tu vida. No digo que va a ser fácil, nunca lo he dicho, y si lo he dicho me corrijo, ¿no? Si te dije que este método era simple, me corrijo, porque en realidad es simple desde la mente simple, desde la mente que no está enredada, complicada, distorsionada. Pero a partir de la compleja mente del ego, este método puede ser bastante complejo, bastante difícil, bastante confuso a veces. Pero bueno, como decía, a partir del próximo capítulo vamos a comenzar a ir a lo concreto y espero que eso les sirva a todos ustedes para ir notando cómo este método Dalón puede tener un efecto inmediato en el día a día. Eso es todo por hoy. Si te gustó el capítulo, dale un like, ojalá lo compartas, porque si tú compartes este programa, permite que otras personas también accedan a esta información, y si a ti te está sirviendo, les va a servir a ellos también. Así que eso es todo por ahora y muchas gracias. Nos vemos en el próximo capítulo.